día Alejandro, buen día Gustavo, buen día colegas. Bienvenidos a esta actividad en un día especial que es del Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, departamento que desde hace un par de años viene abordando temas de impacto social, que a veces son temas tabú, que aparentemente no se pueden hablar en una institución psicoanalítica donde los temas tienen que ser hablados y más precisamente esas cuestiones que nos llevan a hacer a veces un silencio político, ¿no? Eh, Estableciendo una continuidad de eso que es prohibido hablar. Bueno, un poco lo que estamos haciendo desde hace 2 años en nuestro departamento tiene que ver con abordar temas difíciles, temas que a veces convocan actos de pensamiento que más que actos de pensamiento son actuaciones que rayan a veces lo ideológico, lo fanático, y que impiden la posibilidad de pensar. Temas como la corrupción, el malestar en la política, ideología, fanatismo, son algunos de los temas que fuimos trayendo. Otros temas fueron la cuestión de la interrupción voluntaria del embarazo, del aborto, eh, la cuestión de género. Bueno, y hoy venimos con un tema que en un momento particular de la Argentina es muy sensible y tiene que ver con las neurosis económicas argentinas, esa eterna repetición, esa costumbre nacional. Hace mucho que los argentinos vienen siendo sometidos a una montaña rusa de serpenteante trazado, bruscos giros, subidas y caídas, momentos de quietud y estabilidad en la superficie de la cotidianeidad, mientras subterráneamente algo va tomando temperatura. De pronto aparecen corralitos, devaluaciones, inflaciones desmedidas, caídas de salarios, pérdidas de ahorros y proyectos hacen lo suyo. Hoy parece que estamos en una situación económica difícil. Hay algunos despidos, hay aumentos de precios, pérdidas de poder adquisitivo. Bueno, esto es algo de lo que podemos ver en nuestros consultorios. Lo reflejan los propios pacientes. Angustias, traumas, depresiones y desequilibrios emocionales se hacen presentes. A veces con impactos somáticos. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Cuáles son los impactos psíquicos? ¿Cuál el anudamiento con la realidad? En una actividad transdisciplinaria, invitamos a dialogar estas cuestiones tanto desde el psicoanálisis como desde las ciencias políticas. Quiero recordar, y esto para poner en tensión un punto, que el jueves pasado el Centro de Estudios Psicoanalíticos que dirige Diego López de Gomara eligió como tema del seminario central mensual el texto de Freud Una neurosis demoníaca, sobre el caso de un personaje que en el siglo XVII se inventa, en signo de pregunta, una historia para procurarse sustento, relegando sus propias potencialidades, obedeciendo quizás a un mandato superyoico. ¿Tendrá esto algún paralelismo con lo que pasa en la Argentina? ¿Hasta qué punto las crisis son sociales y hasta qué punto del sujeto? ¿Cuánto tiene que ver el sujeto? ¿Cuánto los poderes económicos? Para esto hemos invitado al doctor Alejandro Racé, médico psicoanalista, especialista en medicina de familia, máster en ciencias políticas y socio del Club Político Argentino. Por lo que ven, eh, estamos haciendo puentes con lo político, con otros discursos, ¿no? Ahora, en relación a nuestra actividad que hacemos en el Departamento de Psicoanálisis y Sociedad, yo les contaba que hoy es un día muy especial. El domingo falleció nuestro querido colega Luis Canciper y él ha escrito muchos libros y quería traer a modo de pequeño homenaje algo que él decía en relación al futuro del psicoanálisis, que me gustaría leerlo, son cinco líneas. La vigencia actual y el futuro desarrollo de nuestra ciencia dependerán de la capacidad de los analistas de registrar
y aceptar los embates constantes a que es sometido el psicoanálisis, sea por otras ciencias, por las mutaciones provenientes de la cultura de la digitalización, por el vértigo de la aceleración o por los efectos ominosos originados a partir de la desestabilización económica y social. Con estas palabras de Karl Zipper, Alejandro, buen día, te damos la palabra a tu exposición. Bueno, una pena en un día tan triste tener que dar una conferencia, pero pensando en Luis, me parece la mejor manera de honrarlo es el entusiasmo en un ámbito amoroso para hablar de todas estas cuestiones. Lo primero que yo pensaba es un momento particular, decía Juan, de la economía argentina. Lo que voy a tratar de demostrarles es que todos los momentos fueron particulares en la historia argentina. Entonces, ahí un poco la idea de la primera, no sé si se ven las slides, pero cuando yo pensaba en hablar con ustedes, el tema de los corralitos argentinos. A lo largo de la historia económica argentina ha habido innumerables corralitos de distinto tipo. Y la palabra corralito me parece que habla de un cierto cerco, por supuesto ese cerco puede estar dado por la realidad, pero me parece que hay un plus en el cerco que ha vivido la cultura argentina, y este es el segundo punto. Yo no les voy a hablar como politólogo, ni como economista, sino que voy a tomar datos de distintos discursos en el sentido de tomar a la economía como una cuestión cultural, y en ese sentido cultura y psiquismo son dos caras de la misma moneda, en el sentido de que cada cultura ofrenda determinados códigos en los cuales cada sujeto se inserta y podríamos decir, si es suficientemente buena esa cultura, permite crear, dudar, pensar. Lo cual quiere decir que la cultura modela a los sujetos y los sujetos modelan a esa cultura. Entonces, les pediría que un poco con estos datos que yo les voy a proponer, pensemos de qué manera esa cultura ha dado lo que ha dado, y ahí me parece que el tema de la economía sí podría inscribirse en la serie de ilusiones y desencantos frecuentes que se producen en términos de las expectativas que tiene la sociedad argentina y lo que produce. Esta cuestión de ilusión y desencanto la tomo de un libro que probablemente ustedes hayan leído, y si no, y si les interesa este tema, es un libro de Pablo Berchunov-Iliach que se llama El ciclo de la ilusión y desencanto, donde ellos como historiadores y economistas hacen un raconto que me parece muy, muy interesante de todo este ciclo, digamos, de una manera muy exhaustiva. Yo tomé el título de ahí en el sentido de que me parece para nosotros, como psicoanalistas, la idea de ilusión y desencanto abre toda una posibilidad de pensamiento. El otro tema sería la relación entre la realidad y el placer en la cultura argentina, que también me parece está implícito en los intercambios económicos. Por algo Freud, digamos, dentro de la metapsicología, utiliza el término económico, ¿no? En el sentido de la economía libidinal. Entonces, en ese encuadre también diría, bueno, el tema, para encuadrar la discusión que nosotros tenemos, Freud y el conocimiento social. Freud obviamente es un antiutópico, es un no utópico, ¿no? Es decir, su idea de la represión, que es una idea imposible de superar en el sentido de la discordancia entre sujeto y sociedad, hace, digamos, encuadra la discusión del psicoanálisis con lo social de una manera muy particular. Ese pesimismo, podríamos decir, en el sentido del malestar en la cultura, lo acerca particularmente, justamente, a una posición muy radical. Es decir, Freud es un anti-utópico, pero diríamos, es lo opuesto a un conservador. Ese pensamiento está en toda la obra freudiana. Y por otra parte, esta cuestión de la presencia permanente de la represión hace que se desidealice el orden social, es decir, de esa suerte de armonía perfecta. Entonces, el psicoanálisis no se vincula con la teoría social para proponer un proyecto utópico, esto me parece que es importante, sino que intenta revelar las modalidades en que se oculta ese malestar. Con lo cual, lo que nosotros vamos a tratar, creo, de pensar entre todos es, bueno, de qué manera se presenta ese malestar en la cultura argentina, donde la economía ocupa un lugar preponderante. Y para eso también yo pensaba
comenzar con la primera frase o una de las primeras frases de Dos Principios, donde Freud plantea algo de una manera muy tajante, ¿no? Dice, el neurótico se aparta de la realidad o un fragmento de la misma porque se le hace intolerable. Hay una parte de esa cita que yo no puse en el slide, pero me parece que da cuenta de algo que pensaba también cuando lo escuchaba a Juan, y que tendría algo de, si realmente cuando hablamos de neurosis económica argentina siempre estamos en el terreno de la neurosis, porque fíjense que la frase que le sigue a esta, Freud dice, ciertos casos de psicosis alucinatoria en las cuales ha de ser negado aquel suceso que provocó la demencia, se nos presenta el tipo extremo, ese apartamiento de la realidad, pero todo neurótico se conduce idénticamente con un fragmento de la misma. Digo, después podemos volver, pero me parece que en términos de cómo se plantea ese retiro de la realidad o de las restricciones que provoca la realidad es interesante. El otro punto que también plantea Freud ahí se nos plantea pues la labor de investigar la trayectoria de una relación, de la relación del neurótico y en general de todos los hombres con la realidad y acoger así en el cuerpo de nuestras teorías la significación psicológica del mundo exterior real. Digo, me parece que es interesante en el sentido de la presencia que tiene el mundo exterior real y la realidad para Freud. Claro, podemos después discutir, digamos, si esa realidad para el psicoanálisis obviamente siempre va a estar mediada por el deseo y por ende es una realidad sexuada a la manera de como entendemos los psicoanalistas esa realidad, lo cual no deja de ser una preocupación importante en el pensamiento freudiano. Ahora, acá sí les propongo que muy rápidamente veamos esta realidad y este ciclo de ilusión y desencanto tan protagónico en la historia cultural y económica argentina. Efectivamente, la Argentina, y acá hay un pensamiento que ha operado en el sentido del mito, tuvo una realidad entre 1880 y 1929, donde efectivamente fue un país de un extraordinario crecimiento. La famosa cuestión de granero del mundo, tan rico como un argentino, cuando hablaban de los argentinos en París, donde efectivamente una generación que eran 200 personas, dueños también de la tierra, pero con un proyecto muy modernizador y una era de internacionalización en el sentido financiero y también económico, generó un vínculo por una situación también podríamos decir muy particular, que es la pampa húmeda en relación con el imperio de ese momento, que era el imperio británico, que necesitaba de los productos argentinos y a la vez necesitaba exportar capital y básicamente infraestructura. En ese intercambio y en esos 50 años efectivamente apareció lo que se dio a conocer como Argentina Potencia y muchos de los que estamos acá somos hijos, nietos o bisnietos de esa Argentina que implicó, por ejemplo, en pocos años que pase de 2 millones a 7 millones de habitantes en muy poco tiempo. Es decir, la integración social, la inmigración, el crecimiento económico y un proyecto modernizador donde podríamos decir esa generación estaba dispuesta a pagar los costos del progreso, podríamos decir que en ese momento circulaba por todo el mundo, estamos hablando de antes de la Primera Guerra Mundial, generó efectivamente realidades que fueron muy concretas y de las cuales dejaron una impronta significativa, como digo, en términos culturales, económicos y sociales. Ahora, si ustedes le preguntan a 100 economistas cuando les preguntan, bueno, a ver, ¿dónde se jodió la Argentina, no? Y yo creo que hay bastante consenso que a partir de 1929, por lo menos las condiciones olímpicas de la Argentina terminaron. El primer proyecto, que es este proyecto agroexportador, y podríamos decir de un tipo de relación con el mundo muy particular, se terminaron probablemente antes, para algunos en la crisis del 13. Si yo les leo, por ejemplo, la gran crisis de 1913, antes de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, les puedo decir por qué se produjo. Yo le diría, bueno, esa crisis que tendría que ver con las dificultades que se producían en Europa por la cuestión de la Primera Guerra Mundial y el problema de los Balcanes,
bueno, si yo les digo, las condiciones serían exactamente las mismas a las que podría ser la crisis actual. Dificultades en la balanza de pago, fuga de capitales, aumento enorme de la tasa de interés, es decir, lo mismo que ustedes leen probablemente en La Nación o el Clarín. Y esas crisis van a ser recurrentes a lo largo de la Argentina. Sin embargo, a pesar de eso, la Argentina entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue uno de los pocos países con Estados Unidos que tuvo un alto crecimiento. Pero por eso digo, ahí llegamos hasta el 29. La situación del 29 cambió, por supuesto, en todo el mundo y en la Argentina particularmente. Eh, Podríamos decir que ahí hay una expulsión de esa cuestión olímpica y a partir de ahí podríamos decir la Argentina después de esa gran depresión nunca pudo resolver qué hacer con ese mito. Ahora vamos a ver cómo intentó resolverlo, pero sin duda no fue efectivo en muchos sentidos. Piensen que ustedes que en el centenario la Argentina tenía un PBI mayor que Francia, y un poco casi cercano a Alemania, y estaba muy cerca de países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda. Esa situación de estar cerca de ese grupo de países no volvió a estar jamás, ni cerca en la historia económica argentina. Y esto es conocido como la paradoja argentina. La paradoja argentina, ustedes saben que la economía argentina es fuente de estudios en todo el mundo, se llama paradoja argentina porque es el único país que a principios del siglo XX tenía el grado de desarrollo que tuvo y tuvo la declinación que tuvo. Es decir, que somos fuente de estudio por esa excepcionalidad, no solo por el tema de haber tenido una situación olímpica. Ahora, insisto con el tema olímpico porque sin duda eso marcó muchísimo, digamos, la cultura y las aspiraciones de la sociedad argentina y a partir del 29, con el cambio del poder mundial, digamos, la Argentina pierde esa situación privilegiada donde sus productos exportables valían lo que valían. Estados Unidos empieza a ser la primera potencia del mundo, es una economía competitiva, y la Argentina ya a principios digamos, de la Primera Guerra Mundial empieza a hacer una industrialización que fue una industrialización no decidida, digamos, por las condiciones externas, bastante defensiva, que ahora veremos marca también un tejido determinado que va a continuar después del 29. Ahora piensen que también ese momento marca la aparición de un discurso, digamos, nacionalista con el golpe del 30 y la aparición en términos políticos de un tipo de dinámica, no solo económica, muy diferente para la Argentina. Ahora, me pidieron que sea bastante breve, así que voy a hacer un planteo general y después cualquier cosa podemos retomar. Sin duda, la Argentina logró tener tipos de desarrollo y de igualitarismo comparado con el resto de Latinoamérica particularmente importantes. Eso también marcó después ciertas dificultades en el sentido de cómo los valores y los intereses se podían dirimir. ¿A qué me refiero con valores e intereses? La Argentina cada vez le fue más difícil después del 29 lograr que salir de esas trampas cíclicas que son esos atajos. Después podemos hablar un poco de las teorías de populismo, populismo económico, populismo político, pero básicamente, digamos, lo que viene a partir de ahí es una suerte de desmesura y atajos, como lo definen muchos economistas. El tema de atajos e ilusiones, yo les diría, miren, hay un periodo que también tiene que ver con la posguerra y cómo entra, digamos, el peronismo, que es la idea de tener salarios altos, una industrialización defensiva, es decir, producir todo y no exportar nada, digo, sin ninguna importación tampoco de bienes de materiales que siempre llegaban a cuellos de botella. Esa idea de salarios altos y de cerrazón de la industria producía cuellos de botellas que, digamos, cuando la Argentina necesitaba importar o necesitaba bienes de capital para su desarrollo, entraba en crisis.
el primer peronismo es una parte, digamos, de esa manera de encarar esas restricciones que le producía la realidad económica a la Argentina. Y uno podría decir esos atajos en términos económicos sería la protección de esa industria o la segunda vía, el endeudamiento. Es decir, cuando la Argentina no podía enfrentar esa realidad de una manera de protección, lo hacía vía endeudamiento. Sabemos cómo terminan cada uno de esos dos atajos, o procesos hiperinflacionarios o los, por ejemplo, desastres de la salida de la convertibilidad. Básicamente, uno diría de las crisis recurrentes es que la Argentina a partir de ese momento no ha logrado un proyecto de desarrollo que proponga una salida a esos cuellos de botella de una manera más creativa. Ahora, quisiese plantear esta cuestión porque, digamos, hay como mucha crítica al tema del populismo y uno podría decir, bueno, el populismo para los críticos en términos económicos es que son procesos que maximizan un consumo presente a costa de cualquier futuro. Y esto tiene que ver con una cuestión compleja en el sentido de que efectivamente las demandas sociales, entre otras cosas por logros que tuvo la sociedad argentina en términos de derechos, son muy difíciles de digamos, de postergar y podríamos decir, nadie ha encontrado una manera de un cierto equilibrio de derechos con una acumulación de riqueza que puedan sostener esos derechos adquiridos. Digo esto en el sentido de que cada uno puede tener una mirada en términos generacionales, particularmente mi mirada es la mirada de alguien que es una generación muy marcada por el consenso del nunca más. ¿Qué sería el consenso del nunca más? Los que entramos en una instancia pública a partir del 83, básicamente después de los desastres de la dictadura, teníamos un consenso, más allá de las diferencias, donde no había un rechazo a la violencia política como modo de dirimir los conflictos sociales, un intento de que la justicia sea garante y el sistema político pueda tramitar los conflictos, y una ampliación de los derechos, sobre todo de los derechos en términos de derechos humanos. Ahora, lo que yo les quiero plantear es esa aspiración, esos valores del 83 con la restauración democrática, para nada se vieron avalados por el desarrollo económico argentino. Es decir, hay una enorme disociación entre esas aspiraciones que implicaron una serie de conquistas y derechos y el desarrollo material de la Argentina. Y eso es muy evidente en el sentido de si uno toma, por ejemplo, este gráfico entre el 98 y el 2002, si uno saca los datos del INDEC, que sabemos que no eran muy confiables, y toman los datos de economistas que han visto cuestiones estadísticas más serias, la Argentina es el país, aún en un periodo de crecimiento relativamente alto de Latinoamérica, que menos creció, aún en un contexto donde Latinoamérica había crecido. Si uno lo toma incluso hasta el 2017, eso se repite, tal vez el único que lo supera en decrecimiento es Venezuela. Y acá les tomo algunos datos también de la realidad en el sentido de una serie que es 1960 y el 2002. Ustedes ven que entre 1960 y 1980 Argentina creció menos que otros vecinos, pero si uno toma la década del 80 hasta el 2002, que coincide con la restauración democrática, obviamente las condiciones para la economía argentina fueron pésimas, con crisis de crecimiento, es decir, con crecimiento negativo. En ese sentido, comparte con algunos países que después se despegaron. Ahora, como ven, en ese ciclo de 1960 al 2002, el crecimiento argentino fue negativo. Y si ustedes toman, y esto sí me importa en el sentido de los efectos que tienen en términos culturales y la subjetividad, el dato de lo que se llaman, esto mide en ese periodo las crisis de crecimiento, es decir, qué porcentaje de años de ese periodo la Argentina decreció. Es decir, todos sabemos lo que implica años de decrecimiento, es decir, eso impacta en términos de consumo, salarios, devaluaciones, inflación, es decir, modifica la vida cotidiana. La Argentina en ese periodo tuvo el 41%, 41.5% de años con crisis de crecimiento.
solo superado por Venezuela. Eso marca mucho esa percepción que tenemos, que no es que ahora estamos en una crisis, sino en un periodo muy extenso de tiempo, esas situaciones cíclicas han moldeado la cultura argentina. Ahora, vuelvo un poco al tema de valores e intereses que tiene que ver con el ideal y el narcisismo. Hemos, por lo menos desde la restauración democrática, tratado de tener una serie de valores y la lucha de intereses, podríamos decir, no ha acompañado para nada la instauración de esos valores. La performance argentina en todos estos años en términos materiales es muy mala. Y básicamente acá hay, por supuesto, una discusión sobre el tema de cómo se acumula la riqueza y cómo se distribuye el poder. No me parece que aquí tengamos tiempo para ahondar en esto. Ahora, una reflexión sobre, y ya con esto termino como para que pasemos a la discusión. Por supuesto que todos los países tienen élites, ¿no? Me parece que la idea de Freud, de El jinete y el caballo, es interesante. Les recomendaba ese libro porque uno podría decir, más allá de las cuestiones ideológicas o personales, uno podría decir, las élites argentinas más o menos trataron de sortear esas trampas de la manera que pudieron, pongámosle, tratando de sostenerse y decir que manejaban el caballo hacia donde querían, pero podríamos decir, siguieron ciertas tendencias, uno podría decir, con la máxima aspiración de mantenerse arriba del caballo, pero no pudieron para nada torcer una suerte de destino de decadencia. Y quería darles dos tipos de explicaciones y más de la política. Ustedes deben haber conocido a Portantiero, que fue una persona muy interesante del pensamiento argentino. Él durante mucho tiempo planteaba que ese atolladero, digamos, de la cuestión argentina tenía que ver con una suerte de empate hegemónico, ¿no? ¿Qué era el empate hegemónico? Bueno, que básicamente la Argentina, digamos, en esa cuestión de los proyectos económicos tenía una élite asociada al proyecto agroexportador, en términos económicos, otra élite que tenía que ver con la burguesía nacional industrial, que ninguno de los dos podía imponerle y tenía la fuerza suficiente para imponerle al otro un tipo de proyecto, y en ese empate, en términos económicos, se producía, digamos, una suerte de estancamiento. Eso también en términos políticos, digamos que habría un empate en el sentido de cómo determinadas ideologías o partidos políticos no podían imponerle al otro un proyecto, pero sí podían vetárselo. Entonces también en esa cuestión de veto se estaba permanentemente. Y la otra, un empate social en el sentido de que los actores iban cambiando, digamos, sus intereses y también no eran actores que tuvieran, digamos, una coherencia que pudiera salir de este empate. Esta es una primera idea sociológica, digamos, de esta decadencia. Pero sí ahí, cuando me pidieron también que hable, pensé en otro tipo de empate que tiene más que ver con una cuestión cultural y con Latinoamérica. Me vino a la mente un autor venezolano, ¿no? Una situación complicada, porque la verdad es que la situación de Venezuela es muy dramática, ¿no? Yo no sé si ustedes lo conocen, que se llama Manuel Briceño Guerrero, que escribió allá por el 94 un libro que es bastante de culto, que son Los laberintos del Minotauro. Y les planteo esto porque aquí ya más en términos discursivos, él plantea una suerte de paradoja más que argentina latinoamericana sobre cómo chocan tres discursos, que son el europeo, el hispánico cristiano y el salvaje. El europeo, que tendría que ver con esta primera cuestión de progreso, técnica e instituciones, que modeló de alguna manera la idea de ese discurso, y el segundo, que tendría que ver con cómo marcó en Latinoamérica el discurso hispánico y cristiano, y les quería leer algunas cuestiones que son esa cuestión entre trascendencia terrenal y divino, pero que en términos materiales, dice, este discurso modela las aspiraciones y ambiciones en
en búsqueda personal y familiar o clánica, con una noble ociosidad, filiación y no mérito, y relaciones señoriales de lealtad y protección, gracias que se dan y no la función, el territorio que es tomado como peaje y no como un servicio oficial. Así describe el proyecto cristiano e hispánico. Y el tercero, que sería el salvaje, venido de la opresión de los pueblos originarios y la esclavitud, que vetaría permanentemente a los dos con una cierta desconfianza. Pero fíjense, porque acá él termina diciendo, bueno, como estos tres discursos se contraponen y tienen como una suerte de desconfianza también de la modernidad y el progreso, digamos, dice, es fácil ver a estos tres discursos cómo se interpretan y se parasitan. Pero lo que me parece interesante es, dice, solo le queda la perspectiva del presente, el escalofrío estético catártico que produce la contemplación de una tragedia, y en la perspectiva del futuro, el genocidio tecnocrático o la esperanza de una catástrofe planetaria que permita comenzar de nuevo algún antiguo juego, ¿no? Esa idea de crisis donde todo podría empezar de nuevo en la Argentina, la verdad es que no fue así, porque después de cada una de esas gran crisis, desde el escalón que se empezó fue mucho peor, en términos sociales, culturales, económicos, así que veremos cómo se dirimen las cuestiones ahora. Hay toda una parte que queda pendiente, que sí me parece es ese pesimismo que en Europa pudo tener el impacto de la Segunda Guerra, que podríamos decir el pesimismo posmoderno con respecto a tecnología y progreso, me parece que en la Argentina ha modelado mucho el discurso en términos de la élite cultural y mucho también en el sentido de cierto nihilismo y también diría de cierta idealización de esa suerte de esperanza de final donde todo vuelve a empezar. Me parece que también marcó mucho la cultura psicoanalítica y me parece que es un tema para discutir, digamos, en otro ámbito. Pero bueno, básicamente yo diría, este es el planteo inicial y después podemos retomar algunas cuestiones. El laberinto del Minotauro. El ciclo de la ilusión al desencanto de Garchunov y Liach. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar lugar ahora al recorrido del micrófono para que puedan intervenir. Muchas gracias, Alejandro, y un aplauso. Bueno, en esta mañana empezamos con la palabra con las preguntas de Gustavo Dupuy. Pasale el... Sí. Pasale el... Son preguntas, pero no son preguntas. Desde otro lado voy a hablar, por supuesto, de esto todos lo sabemos. Había una vez, en los inicios de mi trabajo me enseñaron que una primera entrevista, más en el trabajo con niños y adolescentes, hiciéramos una historia clínica. Muy similar era a la que hacíamos los médicos, insoportable, llena de datos y de información. Parte del objetivo estaba basado en la idea de la búsqueda de la causalidad como razón para los padecimientos actuales. El psicoanálisis hace un aporte fundamental que también rompe con esta idea de una primera consulta. Cuando hablamos de la temporalidad del inconsciente, de los padecimientos presentes como actualizaciones. Psicoanalizar un país no es igual, pero hoy vamos a apelar en parte a este tema. El 2 de septiembre de 1587 se hizo la primera exportación a Brasil de harina. Alguien dijo, ¿para qué mandamos harina a Brasil si Brasil tiene harina? Dentro de la harina, de las bolsas de harina, había lingotes de plata. Era un contrabando. Ese día se festeja, desde que somos país, el Día de la Industria.
O sea, nosotros fuimos paridos en la concepción de la industria, muy atrasados como país semicolonial, atrasados 50 años respecto de los países más desarrollados. Pero aún así, uno podría decir que nosotros fuimos paridos por dos canales de parto, ¿no? Así que por un lado estaba una ética discursiva planteada por la Iglesia Católica y por otro lado esto que fue hecho por el obispo de Tucumán, ni más ni menos. Inauguramos entonces el encuentro con el otro de esta manera, esquivando la ley, encontrando en la transgresión una modalidad que honramos cada día de la industria. Un ejemplo sencillo, pero de los cuales hay miles y cada uno de nosotros debe tener. Hace 45 años un operario metalúrgico de Búfalo Trico, la empresa metalúrgica argentina, tenía que borrar con la amoladora el Made in England de cada brazo de limpiaparabrisas que llegaba de contrabando. O sea, la industria también se montó con ese doble discurso. Hacemos algo acá, pero importamos, no, contrabandeamos un producto. La modalidad de los discursos políticos actuales y de las posiciones que sostienen los líderes tienen la capacidad de avergonzarlos a quienes pretendemos una ética que es imprescindible, sí, en el psicoanálisis. Yo creo que mentir en el psicoanálisis es dejar de ser, ¿sí? Se ve con brutal evidencia que todos critican a los que desde el poder roban, pero renuncian a hacerlo cuando el que robó es el del mismo partido. Y quedamos de alguna manera a veces sorprendidos por esta víbora serpenteante de la economía, pero ya sabemos que viene, o esperamos que venga. No la esperamos con anhelo, con desesperación a veces, pero cuando viene digo, ya va a pasar, ¿sí? Es mentira, quizás cada vez pasa peor. Y hay otra cosa que tiene que ver con que siempre esperamos un líder, mamá, papá, que nos gobierne. Digamos, hay una depositación de la voluntad democrática en la búsqueda de un líder. Y este líder, en realidad, cuando llega, lo amamos y negamos toda falla en él, porque es un líder que para hacerlo tiene que ser idealizado. Bueno, eso es. ¿Qué quiere decir? ¿Contiene preguntas esto? Sí, contiene preguntas, porque en realidad vos sabés, tenés una visión mucho más abarcativa de todo esto que yo dije. Lo que yo conté son experiencias, digamos, puntuales. Sí. A ver, ¿querés responder? ¿O no, quería sí plantear, más que responder, el último slide, ¿no? En una frase una respuesta de Freud a Ferenczi, que él le dice: retire a tiempo a su líbido de la patria y póngala a resguardo en el psicoanálisis, si no se va a sentir mal inevitablemente. Acá lo único que quiero decir es cómo me posiciono, por eso yo me posiciono en el sentido de los consensos del 83, es decir, hay una larga tradición de la cual uno podría decir en un punto es local y en otro punto es psicoanalista, es decir, esa doble condición uno podría decir la tiene siempre. ¿Qué sería ser psicoanalista? Bueno, una suerte de... A mí me gusta la imagen que da Barico tomando a un escritor Gluck, Julian Gluck, sobre lo contemporáneo, que él definía lo contemporáneo, a diferencia de otras versiones que están muy en boga, sobre Agamben y lo oscuro, etc. Decía, bueno, ser contemporáneo es tener como una bola, algo así como el Capitán Nemo de Verne, que va a través de todas las aventuras tratando de mantener una coherencia, y yo diría la coherencia que uno tiene ahí, efectivamente, es la ética psicoanalítica. Ahora,
ahí yo simplemente querría plantear, es cierto que la Argentina ha tenido esta característica cíclica muy deleteria y realmente, podríamos decir, es un país llamativo, justamente ha sido estudiado por ese deterioro, hay otros que han tenido otros. Uno, como en el análisis de los pacientes, bueno, uno sigue trabajando pensando que en algún momento ciertas cosas van a suceder sin esperar, ¿no? Como decía Winnicott, ni hacerse falsas ilusiones. Pero también podríamos decir, pero la Argentina también fue, y creo que yo lo comenté cuando me invitaron a hablar en esa introducción, la Argentina también produjo el desarrollo de una de las escuelas, para mí, modo de ver, más ricas del psicoanálisis. Es decir, entonces, ¿qué tomamos de la cultura argentina? Esa situación económica de stop and go, de desastres que hizo, una de las cuestiones más tremendas, la dictadura, si se quiere, más salvaje de la tierra. Por supuesto que todo eso está. Ahora, también es cierto que tuvo un proyecto igualitario muy particular, produjo cosas. Bueno, entonces ahí es donde a mí me parece que habría que ver las luces y sombras de todas esas cuestiones. Y si bien, digamos, los trabajos de Nino sobre la cuestión de la ley, la impronta de la falta de ley, digamos, son muy protagónicos, tal vez por eso también el psicoanálisis ha ocupado el lugar que tiene, en el sentido de que cada cual se tiene que arreglar para imponer una suerte de mundo, pero bueno, ha producido distintas cuestiones. Entonces, ahí es donde yo tal vez tengo un poco de distancia de pensar, bueno, salir, digamos, de que somos el granero del mundo a que somos lo peor del mundo, ¿no? Bueno, hay luces y sombras. Lo que está claro es que la Argentina tendría que poder lograr un cierto consenso de cómo sale una trampa, digamos. Yo te diría, en términos éticos, yo no sé si uno podría evaluar todos los países, digamos, incluso muchos prósperos, con una vara mucho mejor. Pero bueno, simplemente quería hacer esa observación, ¿no? Bueno, muchas preguntas. Me surgen a mí también, pero vamos a dar la palabra a Casilda y vamos a hacer un ida y vuelta, ¿te parece? Para que no se Sí. acumulen, lo que vamos a hacer es, alguien pregunta, Alejandro responde, así mantenemos esta tonalidad de conversatorio. Casilda. Bueno, muchísimas gracias por la ponencia. Yo lamento no haber llegado más temprano, haber escuchado todo, pero con respecto a desde donde pude escuchar, te preguntaría, vos hablas de la crisis a partir del año 29. Yo me quedaba pensando qué papel le darías vos a la problemática de la corrupción, si vos ves que esto está en los cimientos, en las situaciones más profundas de nuestra cultura o no, ya que, bueno, vos nombrás estas crisis y los años de esplendor y los años de decadencia. Y con respecto a esto, te preguntaba, bueno, ¿qué papel le das a la corrupción? ¿Qué sería lo que desde tu lugar o desde tu punto de vista marca los años tanto de esplendor como los de decadencia? Y yo haría una reflexión, porque vos nombrás este año o los años posteriores al 29 y demás. Yo pensaba en nuestra, cómo se fundó nuestra cultura y en nuestra colonización, y pensaba cómo se venía con la mentira desde el vamos, ¿no? Con la cruz en la mano, pero en realidad venían a buscar el oro, ¿no? Entonces, el oro del Alto Perú, etcétera. Entonces decía, bueno, y los dichos habituales, bueno, roba, pero igual hace, la viveza argentina, la viveza criolla, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Quería preguntarte esto. Bueno, muchas cosas, ¿no? Algunas me parece que simplemente las sugiero en el sentido de esos tres discursos, es decir, un poco está allí implícito la diferencia del discurso europeo segundo de progreso, etcétera, el discurso hispano católico y el salvaje como algo que ha marcado a toda Latinoamérica. Ahora, ahí es donde me parece que es interesante. Claro, muchos amigos brasileros o de otras élites culturales me van a decir, porque bueno, esa idea de que Argentina fue diferente los molesta, y es cierto que la modernización llegó a toda Latinoamérica de una manera u otra,
Pero también es cierto que esa condición excepcional estuvo, es decir, ese Olimpo, me refiero a 1880-1929, en condiciones muy particulares, digo, y esa alianza con el Imperio Británico fue distintiva. No digo que sea ni mejor ni peor, lo que digo es que fue distintiva y eso dejó un rasgo cultural. Y muchas de las cuestiones de la modernidad argentina son, de alguna forma, hijas de ese periodo, que tampoco estuvo exento de corrupción, ¿no? Porque ahí yo diría, bueno, el problema de la corrupción para nosotros, digo, como analistas también es, bueno, cómo se gestiona el crimen en una sociedad, ¿no? Porque yo pensaba, digamos, para Freud, la justicia social está más delimitada por un valor negativo. ¿Cuál es ese valor negativo? Nadie tiene que tener todo, ¿no? Básicamente, podríamos decir, está la economía de la horda, la economía del narcisismo, es decir, la cuestión es evitar que uno tenga todo, que sería el peor de los escenarios. El resto, que sería la lucha entre los hermanos, es peor que uno tenga todo. Digo, esto podría ser también aplicable a la cuestión entre monarquía y los sistemas políticos que vinieron después del absolutismo. Es decir, yo diría, todos los sistemas políticos son malos, todos los sistemas políticos son imperfectos y todos los sistemas políticos son caros. Los hay peores, pero el intento de esos sistemas políticos es mediar básicamente el conflicto y el crimen de una mejor manera, que sería esa apropiación absoluta. Entonces, con esto no estoy diciendo que es normal lo que sucede ni convalido la corrupción, sino que me parece que ahí están qué mecanismos se ponen en juego. Ahí yo diría con respecto al 29, a mí me parece que lo que aparece a partir del 29, cuando este proyecto, hay muchos debates entre los historiadores, porque por supuesto hay muchos denostadores del vínculo con Gran Bretaña, sobre todo de cierta escuela nacionalista, y otros que revalorizan mucho ese vínculo. Qué paradoja que después la dictadura entra en guerra con la potencia que 100 años antes le había permitido a la Argentina todo el desarrollo de infraestructura, ¿no? Pero son cosas también paradójicas, ¿no?, de la Argentina. Entonces, con respecto al tema de la corrupción y el vínculo que aparece después del 29 también con cierto discurso nacionalista y más de estilo, si se quiere, corporativo, para decirlo de una manera amplia, sí pareciera que recupera muchas de las instituciones hispánicas que son nombradas, ¿no? La relación con el líder, el tipo de vínculo con la producción de riqueza. Por supuesto que uno puede ahí plantear una distinción entre la ética protestante y la cuestión católica. Hay mucho para plantear ahí y cómo eso encubre crímenes. Pero uno diría, eso está en la base de la cultura para Freud. El tema es cómo uno en términos mundanos lidia con eso, ¿no? ¿Por qué la Argentina después del 29 entra en esa suerte de estancamiento? Me parece que hay condiciones muy concretas que hacen que pueda saltear esa trampa. No ha encontrado todavía una élite y no ha tolerado de alguna manera ciertas restricciones que por el otro lado en su cultura son muy inaceptables porque tiene que reconocer una suerte de pobreza que no quiere reconocer. ¿Cómo eso fomenta élites más corruptas? Bueno, ahí me parece que también hay un tema complejo para ver digamos, el tema de la riqueza, ¿no? Cómo es vista la riqueza. Por eso me parecía que el tema de lo hispánico tiene algo que ver. Hay una cierta cuestión rara con respecto a que aquel que se enriquece de una manera, digamos, por decirlo, como atajos versus el capitalista, si se quiere, que busca el lucro, no está mejor visto. Me parece que tiene que ver con valores muy, muy extensos que tiene que ver con la hispanidad también, ¿no? Que esto que vos decís con respecto a cómo la Iglesia Católica también ve el tema de la riqueza. Ahí yo les recomiendo, capaz que lo han leído, pero hay un historiador italiano muy crítico del populismo y de la Iglesia sobre todo, como buen italiano, que es Lori Sanata. No sé si ustedes lo conocen, pero Lori Sanata trae mucho esa cuestión, sobre todo también con la base del tema del populismo
Y esa idea de unidad y del mito de la nación católica y el efecto que eso tiene. Bueno, son hipótesis. ¿Chaco? Sí, yo quería hacer un pequeño aporte. Vos hace mucho hincapié en la cuestión de 1880, 1929, famoso periodo de organización nacional, 80 con Julio Roca. Lo que quería puntualizar, no sé si es válido como antecedente. Hace muchos años estaba de moda, lo leí en mi adolescencia, el libro La Bolsa de Julián Martel, donde él justamente describe la crisis de 1890, donde decía, en fin, lo poco que conozco, me parece que es muy parecida a la situación actual, con la cuestión de los LEVAC. Creo que también hubo toda una especulación financiera y me parece que pudo haber sido determinante. Y otra cosa que quería, si podés aclarar un poco más, yo tenía entendido que la cuestión de la hegemonía británica, que fue más tarde de lo que vos puntualizás a partir del 80, que encontró su culminación en el famoso tratado Roca-Runciman de 1936, ¿no? Con la famosa frase de que Argentina era una joya más de la corona británica. Eso quería aportar, es un tema muy complejo y me parece que entre oposiciones a mí me pareció que a mí me falta un poco más la influencia de factores políticos. Me da la impresión como que hay mucho hincapié en la cuestión económica, como si fueran cosas estructurales, que supongo que hay, pero me parece que habría que hacer más hincapié en la clase política, ¿no? Y cuando voy en el siglo del 29, no nos olvidemos que en el 30 se produce la ruptura constitucional y la caída de Irigoyen, el primer líder, ya que hablamos de líder, el primer líder populista. Gracias. Bueno, hago más hincapié en lo económico porque de alguna manera me pidieron que me centre en lo económico, pero aún así te diría, es muy difícil separar los movimientos políticos de la cuestión económica. Me parece que la famosa frase es la economía estúpido, con los años me he dado cuenta de que, digamos, incluso en la teoría freudiana me parece que es muy determinante. ¿Por qué? Incluso cuando vos decís bueno, el tratado ese digamos, tiene sus defensores y sus detractores, ¿no? El de Roca-Runciman, pero no me quiero detener en eso. Pero fíjate, vos nombraste, por ejemplo, veamos el tema de la hiperinflación del 23 en el tema alemán. Es decir, todo ese periodo, me refiero, para ver también que la Argentina no estuvo tan aislado, ¿no? Es decir, ahí yo diría, hay una idea argentina de que como estamos lejos, bueno, después puedo dar una interpretación personal, pero como dice Wilde, lo peor de vivir en sociedad es vivir fuera de ella, ¿no? Es decir, la Argentina estuvo, por supuesto, interconectada con determinados episodios. La hiperinflación alemana del 23 precedió 10 años, digamos, el final de la República de Weimar, pero sin duda provocó un daño enorme, digamos, lo que implica, por ejemplo, la pérdida de valor monetario, la pérdida de intercambio, el derrumbe simbólico, ¿no? Después, digamos, sabemos lo que pasó en el 33, porque también Alemania, digamos, con el tema de la reparación tenía problemas. Pero digo, lo que fue la hiperinflación alemana no se puede plantear como algo separado de lo que fue el advenimiento de un régimen totalitario, más allá del contexto de las ideas entonces. Ahora, fíjate el 75 en la Argentina. Yo no sé si ustedes recuerdan, yo era chico, pero recuerdo, digamos, lo que fue el Rodrigazo. El Rodrigazo fue un ajuste brutal de las tarifas, una devaluación brutal, precedido de un periodo de grandes disturbios de los precios relativos en todos los sectores, hubo desabastecimiento y una inflación anual de 777%. Hay muchos escritos sobre, digamos, lo que provoca eso, pero no se puede separar también de cierto beneplácito, más allá de cuestiones ideológicas, de lo que vino después en el 76. Es decir, lo que provocan esas pérdidas de valor en términos sociales, pérdidas de intercambio, es decir, el Rodrigazo también fue una de las causas por las cuales mucha parte de la población no veía con tan malos ojos lo que vino después.
Entonces, lo que te quiero decir es no se pueden separar tajantemente las cuestiones económicas y políticas, porque forman parte del universo simbólico en el que estamos inmersos. Bueno, después de un poco de tiempo sí me gustaría ver cómo eso afectó tal vez la cultura psicoanalítica, pero no sé si tendremos tiempo. Andrés Raskowski. Yo diría, es la psicología de las masas, estúpido. Es decir, que Rosichner una vez hizo una lectura de psicología de las masas que hablaba de los límites del individualismo burgués. León. Y que intentó maximizar, no maximizar, sino maximizar o socializar la idea de la dialéctica de las masas y la incrustó en la psicología de las masas de Freud, que más bien me parece que revela la estructura nazifascista de las sociedades y de las instituciones. Y en ese sentido tiende a marcar, como Bion, una estructura de dependencia en un mundo donde sobrevive el más apto, no el más dependiente, como en el mundo animal. Como señalaba Darwin, la sobrevivencia de los más aptos, en una ilusión utópica de un proteccionismo que se transforma siempre en un fascismo dominante que distribuye ignorancia, desconocimiento, pero también exclusión y exterminio. Creo que vivimos en un imaginario comunicacional que no revela el nivel de destructividad de nuestras instituciones y de nuestra sociedad, y que no solamente el 30% está por debajo de la pobreza, sino que hay un nivel de exterminio de la cultura argentina o de la civilización en general, no suficientemente revelada. Terminamos siempre en una estructura de dependencia con una cúpula, como señalaba Freud, idealizada, utópica, y para colmo en nuestro país, conducida en gran parte en estos últimos 50 años por, y acá va quizás una mirada que intenta ser psicoanalítica, los líderes son huérfanos, prostitutas, bailarinas, hija no reconocida. Es notable las carencias tan primarias que tienen muchos de nuestros líderes populistas, con un discurso totalmente engañoso, una cultura histeropsicopática, con una destructividad encubierta, pero sideral. Quizás sea toda la civilización así, y quizás los ejércitos no sean centralmente o solamente los del 76, sino los ejércitos de los sindicalistas. Moyano tiene un ejército, Cavalieri hace 30 años, 50 años, son verdaderos ejércitos que también pagos y que nos conducen a esta estructura nazifascista. ¿Qué opinas de eso? Bueno, creo que tenemos un buen rato para dialogar. Yo está alegre, pero justo sobre esto que vos decías, Andrés, yo estaba pensando, vamos a vos y después pasamos a alegre, así es la dinámica, pero estaba pensando en la cuestión de esta figura de Der Grossemann, ¿no? El gran hombre, ¿no? Del que hablaba Freud, ¿no? Yo estaba pensando como pregunta si esta excepcionalidad de esta paradoja argentina se puede adscribir un poco
a esta responsabilidad de estos subrogados que a veces son los dirigentes, el Estado, ¿no? Y cuál es la responsabilidad de los hijos, ¿no? De la fratria, en relación a armar una comunidad de hermanos que se responsabilice, porque bueno, este es el país de la solidaridad, pero en los hechos reales parece que prima también este dicho del hágase, pero no se cumpla del norte de América antes de Estados Unidos, en México. Digo, ¿cuánto tiene que ver sentimiento de comunidad que se va desintegrando por la imposibilidad de los padres de la patria, de la dirigencia, y cuánto es la parte de los hermanos, ¿no? Deberían rebelarse, bueno, ¿qué pasa? Y decía esto en este versus que vos traías entre el sector agroexportador versus la burguesía nacional, que cada uno se pelea por lo suyo, ¿no? En una pelea narcisista, diría, ¿no? Estaba pensando que frente a esto hay como dos caminos. El camino de la esperanza al estilo del saudosismo brasileño, que es la espera de que advenga Sebastián a implantar el imperio, ¿no? Vos que estuviste en Brasil quizás. Pero bueno, esta esperanza de que venga El Salvador, ¿no? Y el otro camino es el camino de que esto sería como un apartamiento de la realidad, ¿no? La desresponsabilización. Por otro lado, estaba pensando, bueno, en el paso a la acción, ¿no? En el ingreso al sistema que nos ofrece el estado de cosas. Hace poco, como sabrán todos los argentinos, venció la declaración de bienes personales y ganancias, y muchos habrán descubierto que si deberían pagar lo que dice la ley, deberían pedir un préstamo para pagar los impuestos. Con lo cual todos terminan mintiendo en sus declaraciones, ¿no? Y ese es un país que nos obliga a todos los argentinos a ingresar en estas prácticas. Así que bueno, ahora para. Alegre, dale. Me resultó muy interesante oírte, ¿no? Como siempre. La pregunta que me surge es en relación a lo que estamos viviendo en estos días, ¿no? Todo lo que acontece con los cuadernos, los bolsos, etcétera, etcétera. Entonces, y en relación a los pacientes, porque la idea sería cómo analizar aquello en lo que estamos inmersos, que se nos entra y nos avasalla, cuando el paciente no habla de eso. Es decir, cómo ingeniarnos para poder, digamos, vencer una cierta resistencia de los pacientes a no seguir con su trama individual solamente, ¿no? Y poder hacer de eso también un tema. Para mí es un tema acuciante, es decir, ¿qué es lo que está pasando que es de una gravedad llamativa y los pacientes vienen con sus temas, ¿no? ¿Cómo hacerlo entrar? Si vos has pensado en eso, que seguramente estarás muy atento, como otros, como nosotros, y si tenés alguna idea para darnos. Yo te lo agradecería especialmente. Bueno. Ale. Sí, lo primero que está en relación a las dos primeras cuestiones, sin duda es un tema enorme. Pensaba, digamos, los tipos libidinales, ¿no? Pero yo diría, en general la gente que se estructura alrededor del poder no es la gente más sana. Y eso yo no sé si es una categoría argentina. Tal vez sí nosotros tenemos un tipo de cuestión particular, pero me refiero a que, bueno, por eso digo, digamos, hay mucho estudiado sobre la psicología del líder en general, ¿no? Es decir, podemos decir que el poder y el pensamiento no se llevan muy bien, como algo general. Esto no quiere decir que todo sea igual, ¿no? Y la segunda cuestión que pensaba es el tema de psicología de las masas. Por supuesto está como psicoanalista no puede dejar de ver eso en todas las estructuras sociales, ¿no? Yo diría, desde el país a las instituciones, sin duda eso ha marcado mucho a cualquiera que ha transitado y ha hecho suyo el pensamiento freudiano.
Pero sí te podría decir, mira, yo mi tesis de maestría la hice hace muchos años en ciencias políticas sobre el tema, básicamente populismo, sobre alienación, identidad, y mi tutor de tesis fue Ernesto Laclau, que es un teórico del populismo. Digamos, fue una persona a la cual yo valoro mucho porque mi tesis discute mucho su interpretación muy extravagante de psicología de las masas, porque lo que quiero decir es psicología de las masas da para muchas cosas, ¿no? Es decir, y también, si se quiere, cierto exceso retórico de las ciencias políticas y que a veces también el psicoanálisis ha deslizado en desmedro de, vuelvo a decir, la realidad, a como la vemos nosotros, pero realidad, en fin. Digo esto porque sí está claro que en términos de Hispanoamérica, el tema del líder, el tipo de vínculo, es decir, el tipo de vínculo de representación, te diría, es diferente a la tradición de las democracias liberales. Y está claro que siempre en Latinoamérica ha habido un intento de provocar un atajo en la representación. Porque, ¿qué te van a decir, digamos, las personas que adscriben al pensamiento populista? Bueno, dado que la justicia y la élite provoca un tipo de sistema que no permite una representación real, nosotros encontramos a través de la identificación con el líder un tipo de representación más democrática, con una lectura muy particular, vuelvo a decirte, del lugar del narcisismo del líder, ¿no? Porque, insisto en lo que contestaba al principio, Freud tenía muy claro que lo que había que evitar es que uno tuviera todo. En ese sentido, un poco en la tradición liberal, ¿no? Ustedes saben, los primeros liberales en ese sentido eran antiutópicos como Freud. Muchos ven en Freud a ese liberal que es lo peor de un mundo perfecto, digamos, mucho peor es pensar en un mundo perfecto, ¿no? Es decir, la idea de utopía genera una destructividad enorme, donde identificado e identificante pueden no tener ninguna distancia y se abole, digamos, esa conflictividad. Estamos en el terreno de la alienación y la pasión, por lo menos para nosotros. Ahora, también es cierto que el discurso político básicamente es eso. Nadie que haga política no va a buscar de alguna manera ese punto, podríamos decir ese punto débil del psiquismo humano. El problema de la política no es que sea populista o no, porque yo diría que todas las políticas son populistas. El problema es que solo sean populistas. Es decir, que solo se mantengan en esa suerte de imaginario y que no provocan algún tipo de simetría. Por eso yo hago tanto hincapié en el tema económico en la Argentina. Por supuesto que hay males culturales, pero por lo menos del 83 acá, podemos tomar una serie más alta, no hemos podido lograr que ciertos valores, que también los hay, coincidan con un desarrollo económico, y eso empeora esa suerte de manipulación de las masas. Por algo, estas son discusiones muy viejas. Ustedes saben, los socialistas, por ejemplo, estaban en contra del voto universal porque creían que efectivamente las personas que no tuvieran educación eran mucho más manipulables que las que tuvieran. Es decir, estas discusiones están permanentemente, ¿no? Está bien, ahora estamos en otra situación, es muy complejo el tema de la democracia, entró en un debate en el mundo. También te diría, mirá, fíjate qué llamativo, el tema del populismo se argentinizó el mundo en ese sentido. Es un debate en Europa, es un debate en Estados Unidos, la figura de Trump, lo que pasó en Italia, es decir, esta suerte de desencanto y cómo se manipulan las ilusiones es un tema a nivel mundial. Pero la realidad es que, si bien es un debate global, lo que no es un debate global es que la paradoja es que nosotros, aún así, cada vez estamos en un escalón peor en términos de desarrollo económico. No sé si me convence, me acordaba cuando vos me decías esto, hace unos años escuché una conferencia de Torres, Juan Carlos Torres, no sé si ustedes lo ubican, pero es un teórico del peronismo populista, digamos, del populismo, él no lo es muy crítico obviamente, pero me llamó la atención porque después de todas las cosas que yo había leído en términos teóricos, en la conferencia decía, bueno, mira, a lo largo de los años me quedé pensando en el tema biográfico de Perón. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese muerto su primer mujer, ¿no? Con la cual él tenía un vínculo? Y pensar, por supuesto, las cuestiones biográficas marcan mucho.
Pero son hipótesis difíciles de considerar, porque cada uno de esos líderes encarnan algo en determinado momento, ¿no? Con lo cual, volviendo al tema de los líderes y el tipo de vínculo que tenemos, está claro que las instituciones, por eso yo marco una cierta hipótesis, después del 29, retrotraen más a un tipo de vínculo, si se quiere, donde el discurso que yo les planteaba de lealtad y líder se instala mucho más. Pero también es cierto que la sociedad tuvo marchas y contramarchas con respecto a esa situación. Es decir, no es solo los Moyano, digo, más allá de las representaciones, es decir, cómo se logran las representaciones y los intereses, es un tema complejo, porque yo lo que diría es, lo que no se pudo lograr es esos intereses, sean los intereses sindicales, que puedan, promover un ideal que pueda mancomunar los narcisismos en algo superador. Uno no puede criticar el narcisismo. Lo que me parece que está en juego ahí es si se puede lograr un ideal que ponga coto a esas pujas narcisísticas y de intereses. Eso hasta ahora no lo se ha logrado. No sé si porque somos los más huérfanos o malos del mundo, qué sé yo. Ahora, con respecto, perdóname, lo que me decía Alegre, mira, yo no creo que haya manera de que no entre esta cuestión en el consultorio, ni por el lado del analista ni por el lado del paciente, en este sentido de que cultura y psiquismo van de la mano. Tal vez la cuestión es cómo se despliega eso en términos del trabajo analítico, ¿no? Ahora, ahí yo sí pienso que el psicoanálisis siempre tuvo un efecto, podríamos decir, de ampliar las zonas de influencia que queden por fuera del sistema de producción y por fuera del Estado, ¿no? Yo diría lo que es esta frase donde dice, ponga resguardo la libido en el psicoanálisis y retire de la patria. Yo creo que uno le puede brindar ese espacio a los pacientes, que para nada es un espacio inmovilizador en términos de cambiar la realidad. Yo creo que todo lo contrario. Digo esto porque, por ejemplo, todos los críticos de la sociología de la cultura y todos los atacantes del psicoanálisis, en el sentido de que su familiarismo y su visión retiran al sujeto del cambio de la realidad, no es así. Todo lo contrario, creo que alguien que puede tener ese ámbito podría tener más herramientas para promover más cambios en la realidad. Se me ocurre eso, no mucho más, no sé si puedo contestar semejante cosa. Recordamos a los que están escuchando por Click Meeting que pueden hacer preguntas, pero ahora quería pedirle la palabra a Héctor Manzotti. Cuando pedí la palabra hace un rato, tenía algo en mente. Y después tuve otra cosa, y después tuve otra cosa. Creo que es esta una de las riquezas de tu exposición y de tu pensamiento. Y hablaste de realidad ahora. Y yo estaba pensando en relación con lo que había planteado Jaco y la respuesta que le diste, de que no todo era economía. Él decía que no todo era economía, y vos decías que no todo, terminaste diciendo que no todo era política. Y yo me acordé de Quino, con su querida Mafalda. Y brotó un personaje de Quino, Manolito. ¿Se acuerdan de Manolito? Y brotó un Manolito ahora cuando hablaste de realidad. Porque pensé fantasía y realidad. Y el devenir de aquello que fue fantasía y que debería ser en una evolución plausible de un tratamiento psicoanalítico, mayor contacto con la realidad. Y mayor expresión adecuada a la realidad de la pulsión. Por eso Manolito.
No me perdí, ¿no? Hasta ahora no se perdió. ¿Por qué Manolito? Pensé, bueno, para complementar estas dos líneas de política y economía, nadie mejor que Manolito para hablar de la economía. Y en esta cuestión del poder económico. Pero no solo poder económico, porque desde el psicoanálisis tenemos que pensar también, por ejemplo, en el carácter y el erotismo anal, que tampoco se habla. Que creo que es una de las grandes dificultades en abarcar este tema no de la economía, del carácter anal. ¿Cómo encarar esto como base, fundamento, por la pulsión, de las dificultades que tenemos para este pasaje del animal al hombre? Hay un libro, creo que se llama De animales a hombres, de Harari, un investigador israelí, que plantea, va a plantear, parece que es así, real, que hubo varias especies de Homo, hasta que apareció el Homo sapiens en la costa oriental de África. Y bueno, con el correr de los milenios, la única especie de Homo que terminó habiendo fue el Homo sapiens. ¿Por qué no se sabe? ¿Por qué no se sabe? Digo esto para plantear la cuestión de el poder de la realidad, desde la evolución y desde la pulsión. Y no sigo. Gracias. Gustavo, ¿querías...? Y después tenemos... Sí, en parte decir todo lo contrario de lo que dije antes. Solo en parte. Porque a mí me horrorizó la idea de que el Día de la Industria se festeje el primer acto de contrabando hecho por un obispo. Pero después, mientras hablaban, empecé a pensar en Inglaterra. Los ingleses legalizaron la piratería. Los ingleses, lo que a nosotros nos parecen perversiones de Enrique VIII, eran tomados con toda tal naturalidad. Y muchas otras cosas. Entonces, porque acá aparece otra cosa que vos mencionaste que es muy interesante, que habría que, digamos, da para pensar, que tiene que ver la diferencia entre el protestantismo y el catolicismo. El catolicismo deposita el castigo por el pecado en la palabra de un señor con sotana. Él te va a liberar a través de su castigo. Los protestantes tienen que reparar. Y eso es muy interesante. Tienen que reparar y la persona dañada por el delito tiene derecho a decir si es suficiente o no. Esto, en parte, podríamos pensar que es una de las razones por las cuales ciertas sociedades han caído menos en la banalización del delito. Pero no en la sofisticación del delito, porque tanto americanos, norteamericanos como ingleses son campeones en el tema, en la sofisticación del delito. Y me parece que, digamos, Milcíades Peña en nuestro país ha descrito claramente la diferencia entre decir, nosotros somos así porque venimos de los españoles, y los otros son así porque vinieron de los ingleses. Y hace una diferencia clara entre Estados Unidos, entre el sur y el norte, donde, digamos, los
sureños que tenían eran grandes terratenientes y no tenían que preocuparse por la producción, porque la producción venía igual. Había que sembrar, poner los esclavos, venía la producción. En el norte eran parcelas muy pequeñas, había que trabajar la tierra, sacar las piedras, sembrar, y ahí surge lo que después vemos la clase media y parte de la industria. Y por favor, me parece, porque yo hace poco vi una serie que se llama Peaky Blinders. Es increíble la serie. ¿Pero por qué es increíble? Porque es la historia de la mafia inglesa. El beneficio aparte, muy buena música, muy buena imagen, muy buen color. Pero lo que me interesa es ver cómo va desarrollándose la mafia y del líder mafioso se vincula con todos los líderes mafiosos de todas las colectividades. Está la mafia católica, la mafia judía, está la mafia de los rusos que se resisten a la revolución rusa, estamos en el año 23, está toda la renovación comunista. Primero, ver cómo se vinculan todas. No hay un malo y un bueno, ¿sí? La de los, bueno, equitación, todo eso. Y después el destino de esto. Yo me encantaría contárselos, pero termina siendo un político. Porque blanquea, empieza a necesitar blanquear. Digamos, igual vale la pena verla, es impecable la serie. Nosotros somos eso. Y esto es en Inglaterra. Así que... Gracias. Tenemos una pregunta al lado de Jacques. Silvia Pico. Me había olvidado el nombre, ahora me lo recordaba. Mi pregunta tiene que ver con un pensamiento, pero todo lo he escuchado, que ha sido riquísimo. Yo, por ejemplo, me encuentro, y en relación con lo que vos preguntabas, Alegre, yo estuve conversando con algunas personas jóvenes de mi familia, y para mi sorpresa, con todo el tema de lo que ahora se está hablando, con este tema de los bolsos, de las denuncias y demás, sencillamente descreen, lo consideran parte de propagandas políticas y descreen de que eso sea otra cosa que algo plantado, por ejemplo. Digamos, yo me pregunto por nuestra inserción en adelante, porque indudablemente que no de aquí de la Argentina solamente, sino como parte de la tecnología que nos rige, etcétera, es como que la subjetividad va cambiando, ¿no? Las comunicaciones por WhatsApp, todas las cosas acotadas, pero no. Ahora, en otro nivel, y teniendo en cuenta a Max Weber, bueno, cosas que están en el trasfondo de lo que vos planteás, sería esto: ¿condice la democracia con la mayor concentración de poder económico a la cual la economía globalizada tiende cada vez más aceleradamente? ¿No se hará necesario y no será un síntoma esta serie del Diario de la Buena Criada de una posible instalación globalizada de dictaduras? Como, bueno, son cosas que están en los medios, que se hablan. En ese sentido, es muy interesante porque indudablemente nosotros como argentinos tenemos un perfil. Yo miro mucho cine argentino, por ejemplo,
y tenemos tradiciones muy queribles y muy locas, ¿no? Como la reforma universitaria, como la propuesta de Alberdi y de todos los hombres del mundo de buena voluntad, pero que sigue siendo así por la cordialidad con la que se recibe a los inmigrantes actuales, y también aspectos xenofóbicos que están, que uno escucha. Pero bueno, esa era una pregunta que me gustaría intersectar con tu muy, muy buena disertación. No sé si te da la capacidad para escuchar otra y recordar. Andrés, que intervinieron. Bueno, dos cosas, un poco en continuidad con lo que decían recién. ¿Será la democracia un estertor momentáneo en la historia de la civilización y vamos hacia los totalitarismos, a pesar de los fracasos evidentes del totalitarismo de izquierda o de derecha? ¿Será que se va a extinguir la idea de la libertad y la democracia? Finalmente la libertad es un invento muy reciente y occidental, tiene, no sé, 300 años, 250 en algunos lugares. Recuerdo una entrevista de un norcoreano por televisión hace poco, donde le preguntaban si consideraba que la conducción de Kim Jong era adecuada, si estaba de acuerdo con el gobierno. El tipo no entendía la pregunta. No entendía que se pudiese evaluar la conducción. Sí. No entendía la pregunta. Me hizo recordar también lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, que MacArthur o los norteamericanos le impusieron a Hirohito, creo que era, que tenía que decir por radio que él no era un dios. Y él tuvo que decir por radio de que no era un dios, y hubo una catástrofe de suicidios. Podemos esto aplicarlo, no sé, a muchos de los totalitarismos latinoamericanos o mundiales, o el fracaso. Ahora, bueno, la cultura media del Vietnam no permite esa reflexión, como no la permitía en el Japón. Obviamente hubo un desarrollo. Trump puede ser criticado en forma importante. Menem tiene que seguir a los 90 y pico de años con 2 condenas, conduciendo parte del Senado jujeño. Una cosa, es decir, situaciones culturales que hablan, no sé, de diferencias importantes en la concepción de la libertad de cada uno para poder pensar. En contraste con los totalitarismos, a veces pienso que quizás una de las contribuciones más grandes al socialismo ha sido el de 2 adolescentes en un garage en Estados Unidos que inventaron el teléfono que se ha repartido en 7.000 millones de personas, y que da acceso a una biblioteca universal, a idiomas, a un conocimiento que supera el esfuerzo de Trotsky y de Lenin para socializar los bienes. Bueno, varias cosas. La primera con respecto a economía y política. Yo diría, por supuesto que son ambas, pero sobre todo diría, todas son psicoanálisis, en el sentido de que en todo está el psicoanálisis, lo cual no quiere decir que el psicoanálisis pueda dar una respuesta a todo, pero lo que no está obviamente de más decir es que en todo está el psiquismo humano, con sus distintas cuestiones económicas, pulsionales, tópicas. Entonces me parece que en todo lo que estamos hablando está el psicoanálisis. Y eso sí, con respecto a estas cuestiones, me parece que esa mirada da una riqueza a los fenómenos sociales, por eso empecé con un encuadre que tenía que ver con el malestar en la cultura, que no es utópico, pero que digamos no da todo igual, en el sentido de que uno diría pesimismo de la razón, optimismo de la voluntad, ¿no?
bueno, uno sigue trabajando, eso corre tanto en términos de la clínica como en términos de la inserción cultural de las ideas que van circulando. Sí, ahí me parece que en términos globales, ¿no? El tema de democracia y capitalismo es un tema que daría para una mucha charla, ¿no? Es decir, que sin duda se está discutiendo en todos lados, alrededor del mundo, las distintas vertientes en las cuales el capitalismo, que sí quedó como discurso único, se relaciona en el modelo totalitario del Asia o de Rusia también, o de la democracia europea, o en Estados Unidos o en Latinoamérica. Bueno, está claro que ahí hay una tensión y que en todas partes están sucediendo cosas. Un poco esta discusión sobre representación y populismo en Europa da cuenta de esa tensión, y en Latinoamérica siempre la hubo, digamos, ¿no? Creo que es un tema importante. Ahora, la otra cuestión es, pienso, si hay algo que efectivamente uno le puede reconocer entre muchas cosas del psicoanálisis, de que nunca planteó que las cosas son fáciles, digamos, ¿no? Es decir, está claro que la cuestión pulsional, cómo con un arduo trabajo la cultura y los sujetos logran un estado, digamos, de creatividad, lleva efectivamente mucho trabajo y es endeble, digamos, y es un trabajo que también fácilmente se puede perder frente a la situación, ¿no? Por ejemplo, Piero Laniel lo decía, el llamado de un jefe, de un líder, de un amado o de un analista pueden derrumbar ganancias yoicas, y es así, la verdad es que es así, digo, ni que hablar de Alemania, el pueblo tal vez más culto de Europa, ¿no? Es una situación inestable y está claro que el tema de la pasión ahí y podríamos decir, la pulsión siempre es canalla en ese sentido si no tiene un objeto que la modele, y ahí por eso el tema de la situación entre narcisismo ideal, donde me parece que todos los psicoanalistas hemos empezado a darle un estatus hace mucho tiempo al narcisismo que me parece notable y me parece que por ahí va, ¿no? También. Ahora, una última cuestión, no sé cuánto tiempo, creo que ya estamos terminando, pero sí, ahí me gustaría hacer una mínima reflexión, no nos quedó mucho tiempo, sobre el tema de el uso que uno le da. Bueno, a mí siempre me gustó las reflexiones de distintos autores en psicoanálisis sobre el uso, ¿no? Uno podría decir, bueno, uno hace un uso de la historia distinto al uso que hacen los historiadores. Y de alguna manera el tema del uso del objeto, por ejemplo, en Winnicott es algo que también da una distinción entre una solo proyección y cómo uno usa efectivamente creativamente al objeto. También Green, cuando dice, bueno, simbolismo, sí, ok, la simbolización es importante, pero hay que ver cómo uno usa la simbolización, porque el lugar de la pasión ahí tiene que estar presente. Bueno, ahí yo diría, bueno, a mí me parece que hay que también entender, o yo rescato el uso que yo pensaba a partir de la invitación que me hicieron tan gentil, y pensaba todo este tema, bueno, ¿cuál es el uso? Y por eso yo encuadro el tema del consenso del nunca más. Está claro que no podemos sentirnos muy orgullosos de las últimas décadas en algunos aspectos, en otros creo que se han tenido logros, pero uno diría, bueno, en definitiva, cierta proyección de futuro es indispensable siempre, ¿no? El tema del proyecto identificatorio, condenados a investir, ¿no? Y yo diría, bueno, en todos lados pasan cosas, la cultura argentina ha tenido retrocesos y hallazgos, pero pensaba en el tema del psicoanálisis ahí, ¿no? Yo diría, una de las cuestiones donde la Argentina exportó, aparte de la cuestión agropecuaria, bueno, claramente, por ejemplo, el desarrollo psicoanalítico de Latinoamérica es producto, entre otras cosas, de la cultura argentina en un primer momento, pido perdón a mis amigos latinoamericanos, sin duda después hicieron aportes enormes, pero está claro que fue un polo de expansión del pensamiento psicoanalítico y que no se lo puede separar tampoco de la situación económica que tenía la Argentina, que recibió a todos esos inmigrantes, ¿no? Es decir, no queda tajantemente la cuestión, no se dio por una situación
inmanente. Se dieron una serie de conjunciones y, por supuesto, después en las distintas migraciones, 76, 2001, también muchos psicoanalistas, incluso en Europa, produjeron un florecimiento de esa corriente cultural argentina. Ahora, sí me parece que hay dos cuestiones polémicas que me gustaría plantearles. La primera, que ese pesimismo posmoderno que se dio en Europa en la posguerra, acá hizo como un efecto que a mí me parece inusitado, ¿no? Es decir, la idea que vos me planteas, por ejemplo, con el tema de populismo, ¿no? Las ideas de populistas, por ejemplo, las de Ernesto, muy basados en un discurso lacaniano y retórico, digamos, donde el lenguaje tiene un protagonismo tan excluyente de otras esferas del psiquismo, que me parece que no están en Freud, tienen algo que ver con esta decepción con la realidad y la impotencia de modificarla, y me parece que en un sentido no enriquecen a la posibilidad que tiene el psicoanálisis de pensar ciertas cosas. Y la segunda cuestión es cierto aislamiento del pensamiento argentino, en el sentido de que, bueno, por supuesto, todas estas decepciones, tengo la sensación de que han puesto en general la cultura en una suerte de cuestión defensiva, más o menos como el síndrome de Asterix, ¿no? Es decir, los franceses tienen esa cosa de, digamos, de resistencia a la globalización, por ejemplo, americana, etcétera. Y creo que los argentinos todavía guardamos esa suerte de cuestión, que puede ser valiosa en determinadas cuestiones, pero que no tiene que impedir la circulación de las discusiones a nivel global de estas cuestiones. Parafraseando a Héctor, vos decís que esta defensa podría ser una defensa anal, ¿no? Retentiva, que impide el lazo con los otros. Yo creo que básicamente... Yo digo por estar planteando un poco la solución en términos de cambios en la economía levinal, cambiar el narcisismo, ¿no? Bueno, tenemos cosas para sentirnos orgullosos, tenemos otras para no. Me parece que hay una apuesta ahí que igual debe revalorizar ciertos logros y ciertas cuestiones que pueden ser muy útiles a nivel global, porque yo te diría, toda esta discusión entre capitalismo, democracia, representación, alienación, ¿no? Por ejemplo, ustedes vieron ahora, hace tiempo, ya hace 2 años que la Fed, como son los americanos, por el impacto económico que tiene la epidemia de opiáceos, lo nombró efectivamente como una epidemia porque aparte afecta muchísimo la productividad por el tema de la cantidad de adictos a drogas derivados de los opiáceos. Entonces, digo, en todos lados hay discusiones sobre qué se hace con la alienación, qué tipo de destino. Ahora, me parece que una cuestión importante en la Argentina es que nuestros valores tienen que ir a la par, más allá de las miserias narcisísticas, de un ideal superador que tiene que ser nuevo. No me parece que uno pueda buscar en los esplendores del pasado, aunque uno tome las tradiciones que lo constituyen, pero me parece que el desafío un poco va por ahí en términos políticos, económicos, culturales, y bueno, se verá qué pasa, ¿no? Bueno, ustedes saben que los economistas en televisión hablan y siempre tienen la solución del país, pero hace 100 años que estamos igual. Creo que por ahí el psicoanálisis arroja un poco de luz, pero bueno, también esto que traes es mucha política, ¿no? Son acciones políticas, en relación a lo que hay que hacer para cambiar las cosas. Habría que diferenciar lo político de la política, ¿no? Me parece que, no sé si ustedes conocen un libro de Thomas Mann que se llama algo así como Confesiones de un impolítico, ¿no? El concepto de impolítica, que también está muy de moda ahora también por esta defraudación en Europa, donde hay muchos autores de los llamados pesimistas italianos, ¿no? Sobre la concepción de impolítico, qué hacer con la política. Me gusta más lo político que la política, ¿no? Conocida, siempre digo, antes de ser Avenida, era un médico que trabajaba en el Hospital Ramos Mejía en el principio del siglo XX. Y aquella época, obviamente, amputaciones de granel, no había antisépticos, y cuando salía del hospital veía a los que él había operado pidiendo limosna, en silla de ruedas, esto, lo otro. Y ahí fue que decidió que la medicina de venía no alcanzaba y fundó el Partido Socialista, que lamentablemente tampoco ayudó mucho, pero bueno.
Bueno, ayudó parcialmente, ¿no? Hizo cosas, muchas. Bueno, Alejandro Racé, muchas gracias por asistir. No sé si hemos resuelto algo, pero bueno.